Amigos, ha finalizado la Sinquefield Cup Rápida y Blitz 2026 y como se veía venir, esto al final tuvo que definirse en la penúltima ronda del torneo entre los jóvenes grandes maestros Rameshbabu Praggnanandhaa y Jabo Kirsindarov, quienes, prácticamente durante todo el evento se estuvieron disputando el primer y segundo lugar, tanto en el torneo rápido como en el Blitz. Y como les dije, se enfrentaron en la penúltima ronda, por lo que el ganador al final consiguió el título con una ronda de anticipación. ¿Quién fue? Bueno, quédense hasta el final para que lo averigüen porque esta partida estuvo espectacular. Sobre todo estoy seguro de que les va a gustar mucho el final y van a aprender bastante. Al final, por supuesto, también tendrán la tabla de posiciones para que sepan quiénes fueron los ganadores. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque el próximo 10 de agosto arranca la Sinquefield Cup, pero a ritmo clásico. Y también vamos a estarla transmitiendo. Por cierto, quiero dar un agradecimiento especial a nuestros amigos Akiva Rubinstein y Ronaldo Leaga, que apoyaron muchísimo esta transmisión de la Sinquefield Cup Rápido y Blitz. Muchas gracias para ellos. Ahora sí, vámonos con esta partida donde con las piezas blancas el gran maestro Rameshbabu Praggnanandhaa iniciaba con caballo F3, mientras que con las negras el retador al título mundial Jabo Kirsindarov respondía con caballo F6. B3 por parte de Praggnanandhaa, una Nimzo Larsen que últimamente como que se ha vuelto una de las aperturas favoritas del gran maestro indio. Sindarov jugó D6, D4, G6, alfil B2 y alfil G7. Por otra parte, Sindarov decide jugar nuevamente una India de rey que se ha vuelto muy popular en su repertorio. G3 del gran maestro indio, C5 del uzbeco y ahora D por C5. Praggnanandhaa decide capturar inmediatamente abriendo la gran diagonal de su alfil. Era interesante jugar alfil G2 y en caso de dama 5 entonces caballo BD2. Las negras pueden intentar presionar con caballo E4, pero tras enroque, caballo por D2, caballo por y C por D4, entonces viene E3 y precisamente se intenta aprovechar la clavada del peón porque el alfil está indefenso en G7. En vez de eso, las blancas capturaron en C5, dama 5 jaque de Sindarov que busca recuperar material, caballo BD2, dama por C5 y ahora dama C1. Esta jugada parece un poco rara, pero pueden ver que la idea es defender precisamente al alfil de B2 para evitar algún temita táctico en la diagonal. Enroque por parte de Sindarov, alfil G2 de Praggnanandhaa, caballo C6, enroque. Y ahora Sindarov decide cambiar de frente, por decirlo de alguna manera, y juega dama H5, pasando a tratar de atacar por el flanco de rey. Pueden ver que alfil F5 en realidad también era muy interesante, ¿no? Porque se amenaza el peón de C2 ganando un tiempo en el desarrollo. En caso de C4, entonces viene torre a C8. Y es una posición bastante buena para las negras, buscando quizá incluso un B5. En cambio, tras la jugada dama H5, C4 de Rameshbabu Praggnanandhaa, alfil H3 de Sindarov que va por el alfil del fianchetto, alfil C3, alfil por G2, rey por G2 y B5. La idea de alfil C3 fue evitar el salto de caballo, pero las negras se lanzan aprovechando que la dama defiende. Dama C2 por parte de Praggnanandhaa, torre FC8 de Jabo Kirsindarov, dama D3, B por C4, caballo por C4, dama D5 planteando el cambio de damas, torre a D1, dama por D3, torre por D3, torre a B8, torre 1 y D5, atacando al caballo. Las blancas jugaron caballo CE5, planteando el cambio. E6 de Sindarov, caballo por C6, torre por C6 y ahora alfil D4. Esta jugada amenaza el peón de A7, pero en realidad la amenaza no es tan grave. En realidad era mejor alfil por F6 y en caso de alfil por, entonces G4. Honestamente, es una jugada muy difícil de hacer porque la posición está abierta y sabemos que pues siempre los alfiles son un poquito mejores. Sin embargo, a la blanca le favorece el 2 contra 1 en el flanco de dama. En cambio, tras la jugada alfil D4, torre BC8 de Sindarov que dobla las torres, alfil por A7 de Praggnanandhaa y ahora torre A6. Sindarov ataca el alfil y va a recuperar el peón. Praggnanandhaa no puede hacer mucho, tiene que quitarse y tras torre por A2, entonces juega B4 y tenemos una posición bastante interesante porque, podríamos decir que el peón está aislado y es débil o también podríamos decir que está pasado y es fuerte, ¿no? Dependiendo de cómo se maneje la posición. Caballo E4 por parte de Sindarov, B5 de Praggnanandhaa, alfil por D4, caballo por D4, torre B2 ya presionando el peón. Y ahora Praggnanandhaa decide jugar torre B3. Esta jugada creo que obliga a que las blancas pierdan el peón, pero se mete en un final que va a ser muy difícil de ganar.
Se podía jugar también torre A1 y en caso, por ejemplo, de caballo D6, entonces vendría torre A7. La idea es que cuando las negras capturen, viene torre B7. Y ojo con esta posición porque, bueno, no lo van a creer. Aquí la mejor jugada de las negras es caballo por D4 y tras torre por B2, caballo F5. Y aunque las negras tienen calidad de menos, bueno, las torres no dan para que se pueda ganar la partida, ¿no? Increíble, gracias al peón de más. En lugar de eso, tras torre B3, en las blancas, perdón, Sindaro jugó torre por B3, caballo por B3 y torre C4. Buena jugada por parte de Sindaro, porque es que el retador al título ahora quiere ir a B4 para que el peón no se pueda defender. Torre C1 de Praggnanandhaa que intenta cambiar, torre B4 de Sindaro que pueden ver ataca el caballo y también ataca el peón. Y ahora Praggnanandhaa jugó caballo C5, resignándose a perder el peón. Caballo D6 de Sindaro, de nuevo atacando al peón. Caballo D3 atacando la torre y torre por B5. Las negras logran capturar, tienen una ligerísima ventaja, pero como les dije, un final muy difícil de ganar. Sin embargo, al ser una partida a ritmo blitz, por supuesto las negras tienen la chance y es que pueden ver también el tiempo. En ese momento, Praggnanandhaa tiene solo 10 segundos en su reloj, mientras que Sindaro tiene 1 minuto 15 segundos. Torre C6 del gran maestro indio, caballo C4 del uzbeco y ahora torre C7. Tal parece que era mejor dar el jaque para tras rey G7 jugar torre C7, aunque honestamente no lo veo muy claro. Quizá buscar ideas con caballo F4 y la clavada. Pero tras torre C7, torre A5 de Jahongir Sindarov. Ahora sí, era mejor G5 del retador al título para evitar H4, porque en este caso la estructura blanca se dañaría. En cambio, tras torre A5, las blancas precisamente jugaron H4 evitando el G5, torre A2 atacando al peón y rey F1. Obviamente no se puede defender el peón con la jugada de 3 porque viene caballo por E3 aprovechando la clavada y si se juega caballo C1 entonces viene torre C2 amenazando el caballo y planteando el jaque a la descubierta tras lo cual las blancas pierden. Rey F1 es prácticamente única para defenderse, H6 de Sindarov, G4 de Praggnanandhaa, G5, H por G, F3, rey G7, caballo C5 atacando el peón, rey F6 defendiendo, rey F2 y ahora caballo E5. Esta jugada es un error porque le permite a Praggnanandhaa meterse en un final que es tablas, un final de torres. Se podía intentar forzar con la jugada rey G6 y en caso de caballo D7, torre A8, aunque honestamente pues Praggnanandhaa ha demostrado que se defiende muy bien en este tipo de finales. Ahora, tras caballo E5, Praggnanandhaa no lo piensa demasiado, tampoco tiene mucho tiempo y jugó caballo D7. Buena jugada, cambiando los caballos. Caballo por caballo, torre por y torre A4. Ahora estamos en un final donde las negras tienen un peón de ventaja, pero donde técnicamente no deberían ganar. Rey E3, sin embargo el tiempo pues es una presión muy grande. Torre A2, rey D3, torre A5, rey E3, E5, torre D6 jaque, rey E7, torre B6, torre A3, rey F2, D4, torre C6, torre A2 amenazando D3, rey E1 quitándose de la amenaza, F6, torre B6, torre A3 y rey F2. Pueden ver que Praggnanandhaa tiene muy clara la situación, no va a dejar pasar al rey negro. Rey F7, torre C6, rey G6, torre B6, rey F7, torre C6, E4, la única manera de forzar es esta, F por E4, torre E3, las negras van a recuperar el peón, torre D6 atacando el de D4, torre por E4 amenazando y defendiendo, rey F3, torre 3, rey F2 y torre 4. Obviamente Praggnanandhaa aquí jugó rey F3 porque va a repetir, ¿no? Y es que forzar perdería la partida. Torre F4 jaque, rey G3, rey E7 atacando la torre, torre A6, rey D7, torre B6, rey E7, torre A6 y torre E4. La posición es de igualdad. Rey F3, torre 3, rey F2, torre E6 planteando el cambio de torres, torre A4 atacando al peón, torre E4 de nuevo atacando y defendiendo, rey F3, torre F4 jaque, rey G3, rey E6, por fin el rey puede avanzar un poco, el rey de Sindarov, torre A3, torre 4, rey F3 y ahora Sindarov aquí mete una jugada para meterse en un final súper interesante y sobre todo muy delicado. Tengan en cuenta que Praggnanandhaa tiene 4 segundos en el reloj mientras que Sindarov tiene 7. Y el gran maestro uzbeco decide forzar con la jugada torre E3. Ojo porque esta jugada es brutal, ¿no? Y es que aquí las blancas tienen que jugar perfecto si no quieren perder.
torre por E3, D por E3, rey por E3 y ahora rey E5. A partir de aquí, las blancas prácticamente tienen únicas jugadas para salvarse. Pragnananda, obviamente, como les dije, es muy bueno en los finales. Jugó rey F3, única. Cualquier otra jugada hubiese perdido, obviamente porque el rey viene a F4 y se come el peón G. Rey D4 de Sindarov y ahora rey F2. De nuevo, única jugada para no perder. Por ejemplo, si la blanca juega en E3 o E4, viene rey D3. Y tras rey F2, rey D2 y rey F3, la blanca ganan con rey E1. Increíble. Y es que, fíjense que si el rey se va, por ejemplo, a E4, viene rey F2. Y tras rey F5 viene rey por E3, rey por F6 y rey F4 ganando la partida. El peón cae y el peón negro va a coronar. En caso de la jugada de 4, entonces vendría rey F1 y cuando se juegue rey E3, entonces rey G2. El rey va por el peón G y las negras ganan. Sin embargo, Pragnananda muy preciso jugó rey F2, rey E4 de Sindarov que quiere entrar a F4 para ganarse el peón, perdón. Y ahora E3, nuevamente única jugada para impedir que el rey entre. Rey D3, rey F3, oposición, rey D2, rey F2 y ahora rey C2. Cuidado porque aquí Sindarov le volvía a tender otra pequeña trampa a Pragnananda que tenía 8 segundos. Y ojo, otra vez, la blanca solo tienen una jugada para empatar. ¿Saben cuál es? Bueno, detengan el video y búsquenla porque Pragnananda obviamente la vio. Rey G2, una jugada que parece ilógica porque en vez de acercarse y ganar la oposición, las blancas tienen que alejarse y mantener la oposición a distancia. Fíjense que si rey E2 se pierde la partida inmediatamente, vendría rey C3 y tras rey F2 viene rey D2, rey F3 y rey E1, el final que ya vimos donde las blancas pierden. Y en caso de rey F3, entonces es lo mismo. Viene rey D3, las negras ganan la oposición y tras rey F2, rey D2 y rey F3, viene rey E1 y de nuevo las negras ganan. Increíble, pero las blancas tienen que alejarse un poco. Sindarov sigue mareando con rey C3 y de nuevo, única jugada para mantener la igualdad. Por supuesto, rey G3, de nuevo, si el rey va a F3, se gana con rey D3 porque las negras ganan la oposición y el final que vimos. Tras la jugada rey G3, rey C2, rey G2, rey C3, rey G3 y rey C4. Sindarov no quería resignarse, no se podía creer que aquí Pragnananda se le salvara nuevamente como lo hizo en la partida anterior. Bueno, en aquella ocasión fue peor, honestamente. Rey G2, rey B3, rey F3, ahora sí el rey puede venir acá porque tras rey C3 el rey se vuelve a alejar y mantiene la oposición a distancia. Tras rey C2, rey G2, rey D3 y rey F3, ya Sindarov se dio cuenta de que su rival conoce perfectamente el final y tras rey D2 y rey F2 se firmó el empate, tras lo cual en la penúltima ronda Pragnananda se hacía inalcanzable para Yavokir Sindarov. ¿Por qué? Porque el uzbeco se quedaba a 1,5 puntos de distancia, es decir, ya no lo podía alcanzar aunque ganara la última y Pragnananda perdiera. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente un final súper interesante, muy emocionante y es que, bueno, pueden ver que apenas tenían segundos en el reloj, pero obviamente esto es conocimiento previo de finales. Estos jugadores tuvieron que haber visto este final en algún momento de su entrenamiento y aquí Pragnananda no dudó en aplicar esos principios y logró empatar, lo que le valió el título de campeón. Vamos a ver, por supuesto, aquí la tabla de posiciones. Están viendo la tabla de posiciones del torneo Blitz. Pragnananda lo gana también con 11,5 puntos en solitario, a medio punto de Sindarov. Realmente espectacular lo del gran maestro indio que está a un nivel brutal en los últimos torneos. De segundo, precisamente Yavokir Sindarov con 11 puntos. En el tercer puesto, Wesley So con 10,5. Levon Aronian con 10. El quinto puesto, bueno, lo compartieron allí Fabiano Caruana, Wonderlean y Jordan Van Forest. Mientras que Leinier con 8 puntos se queda en el octavo puesto. Más abajo con 6,5 en el puesto 9 Anish Giri. Y de último Vincent Keimer que no tuvo para nada un buen torneo a ritmo Blitz. Subimos, vemos nuevamente la tabla de posiciones del torneo rápido. Pueden ver que, bueno, Pragnananda fue el campeón de ese torneo, como ustedes ya sabían previamente, con 12 puntos a 1 punto de distancia de Sindarov, a 2 puntos de So y a 3 puntos de Leinier, Anish Giri, Aronian, Keimer, 4 puntos de Van Forest, que hizo 8, también Caruana, y en el fondo a Wonderlean, que bueno, no tuvo un buen torneo a ritmo rápido. Y finalmente aquí tienen la tabla de posiciones importante, ¿no? La general.
Pragnananda, 1.5 de ventaja sobre Jabokir Sindarov. Al final, Pragnananda hizo tablas con Aronian, Sindarov hizo tablas con So, mantuvo el 1.5 de distancia. Wesley So quedaba en el tercer lugar en solitario, estuvo allí luchando por alcanzar a los líderes, pero no le alcanzó, tropezó en la antepenúltima ronda. Más abajo, Levon Aronian con 19. Les comento que ya en la penúltima ronda estos 4 primeros lugares estaban así, tal cual, ¿no? Asegurados para cada uno de ellos. La lucha por el quinto sí estuvo hasta el final. Jordan Van Forest le ganó a Anish Giri para quedarse con el quinto puesto, pero empatado con Fabiano Caruana, que le ganó a Wonderlian, y Leinier Domínguez, que le ganó a Vincent Keimer. Esa pelea, de hecho, estuvo mejor que la lucha por el líder, que ya en la última no se jugaba nada. Más abajo, en el octavo puesto, Anish Giri, que no tuvo un buen torneo a ritmo blitz. Vincent Keimer tampoco. Y a Wonderlian, que lo intentó. Tuvo un buen torneo a ritmo blitz, pero no logró salir del fondo de la tabla. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido la partida? ¿Qué les pareció el torneo? Increíble, ¿no? Básicamente una cátedra de Pragnananda y Sindarov, que fueron los líderes durante todo el torneo. Por eso es que he estado subiendo los enfrentamientos entre ellos. Pero bueno, si les ha gustado, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal, que es completamente gratis, pero a mí me ayudan un montón, y activando esa campanita para que me acompañen el próximo lunes 10 de agosto al inicio del torneo a ritmo clásico, donde de nuevo estará la gran mayoría de estos jugadores. No sé si todos, pero creo que la gran mayoría. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.